si nos permiten, damos 5 minutitos para que se integren los participantes y empezamos, si están de acuerdo. Pues economía. Me gustaría compartir con todos ustedes que recientemente obtuvimos una acreditación muy importante para la Escuela de Negocios y Economía, que es la acreditación de la acreditadora AACSB. Esta acreditadora tiene estándares de calidad muy altos y pues es un proceso largo el lograr la acreditación. Afortunadamente ya lo logramos y con esto pasamos a formar parte del selecto grupo de las 5% de mejores universidades, de mejores escuelas de negocios del mundo. Entonces, por eso estamos muy, muy orgullosos y queríamos comentarlo con ustedes. Bueno, la Escuela de Negocio y Economía creó este foro de investigación aplicada para dar a conocer a la comunidad los proyectos en los que están involucrados nuestros profesores. En la institución, todo profesor tiene que hacer, aparte de sus clases, hacer investigación o consultoría y servicio. Como parte de la investigación, pues tenemos diferentes áreas de estudio en el cual los profesores están especializados. Entonces, este foro lo hacemos 2 veces al año. Esta es la segunda edición. La primera fue en otoño 2020 y se enfocó sobre el área de operaciones y en esta ocasión está enfocado sobre el área de finanzas. Entonces nos da mucho gusto que nos acompañen. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Vamos a tener la moderación de la sesión por el doctor Manuel Suárez. El doctor va a ir presentando a los ponentes. Los ponentes tienen 7 minutos para exponer su proyecto y son 7 ponentes en total. Al final de sus participaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Lo que les pedimos, sería bueno que sus preguntas las vayan poniendo en el chat para que las podamos tomar en cuenta y utilizarlas en la sesión de preguntas y respuestas. Gladys, con estar conectada, aceptas el aviso sin ningún problema. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Manuel Suárez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Sergio Picazo Vela, decano de la Escuela de Negocios y Economía. Como bien menciona, mi nombre es Manuel Francisco Suárez Barraza, soy el director académico de la carrera de Administración de Negocios Internacionales y dirijo también y soy líder del comité de Faculty Development, el comité que se encarga específicamente de la investigación. Pues contentos y muy emocionados de escuchar a 7 grandes especialistas, 7 grandes investigadores de los departamentos de estrategias financieras y contaduría pública y de banca e inversiones, los cuales nos mostrarán de manera práctica y aplicada sus investigaciones. Sin más preámbulo, voy a dar inicio y presentaré al primer ponente, al primer investigador. Les presento a ustedes a la maestra Cintia Moreda González Ortega. Ella es maestra en Contaduría y Finanzas por parte de la Universidad de Birmingham y es claustro del Departamento de Estrategias Financieras y Contaduría Pública. Adelante, maestra Cintia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Muy bien.
Ok, bien, pues mi investigación se refiere a un caso de estudio. Bien, lo voy a poner en grande. Voy a hablar un poco de los antecedentes, el resumen, que se trata un poco la investigación, por qué tiene alguna novedad o por qué es distinta a algunas otras investigaciones al respecto, que ahorita voy a explicar un poco por qué, y los resultados y las conclusiones. Bien, esto es un caso de estudio aplicada a una empresa que está en el ramo alimenticio. Es una empresa manufacturera de capital nacional y está en la clasificación grande. Bueno, son tres empresas. Una empresa es la que produce, la que manufactura el alimento. La otra es la exportadora, y la otra es la que arrenda los activos fijos. Entre las tres empresas tienen 374 empleados, el 30% de la fabricación, de lo producido, es de exportación, sobre todo a Estados Unidos, y es una empresa que, bueno, está certificada en su ramo a nivel internacional por todas las entidades pertinentes, competentes en el área de alimentos. Bien, ¿por qué es importante esta investigación? Porque las empresas a nivel manufactura buscan salirse un poco del esquema tradicional y están buscando esquemas de producción, ¿no? Pero entonces en el momento en el que buscan nuevos esquemas de producción para hacer más eficiente la producción y mucho menos costosa, también hay que modificar el modelo de negocios, el modelo administrativo, el modelo de costos y por supuesto el modelo contable, ¿verdad? Entonces una empresa busca fabricar un producto de calidad a la primera vez con el menor uso de recursos, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos percatamos que cuando se llega al momento funciona todo muy bien en el área de manufactura, pero cuando llegan a las áreas de finanzas, a las áreas contables, de costos, todo empieza a complicarse un poquito. ¿Por qué? Porque no dejan tener se piensa que como son áreas de dinero, se va a filtrar información, empiezas a poner a muchos auditores, entonces empiezas a hacer áreas muy robustas, muy pesadas, muy burocráticas, que tienen cuellos de botella, hay desconfianza, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a ser como un peso fuerte y entonces no permiten que esa filosofía que viene desde la manufactura permee hacia la administración, ¿verdad? Ok, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un mapeo del proceso, se están analizando los tipos de formatos que tenían, bueno, ya llevan un número de meses haciendo esta migración hacia los sistemas esbeltos. Entonces tenían un número grande de formatos, errores en los formatos, combinaban formatos de una empresa a la otra, ¿no? Porque son tres empresas juntas, elevado número de autorizaciones, muchas horas autorizando, los pagos, problemas con algunos pagos, ¿no? Proveedores, algunos en algún momento con problemas, ¿verdad? Entonces se migró a hacer una certificación de proveedores y, por supuesto, también un proyecto un poco más amigable con el ambiente, un proyecto paperless. Ok, aquí está la documentación, bueno, aquí está el mapeo, ¿no? Es distinto el mapeo en una compañía que es de manera tradicional, el diagrama es diferente. Este es un mapeo de lo que es un sistema esbelto aplicado a cuentas por pagar, ¿ok? Donde vemos el proveedor, cómo fluye la información, el flow time es el tiempo, es el lapso en el que se lleva a cabo este proceso. Bien, ¿cuáles eran los objetivos de la dirección, ¿no? Que es reducir el tiempo del proceso de cuentas por pagar, también hacerlo más barato, ¿verdad? Un menor número de personas autorizando pagos. Había gerentes o directores que no tenían nada que ver con las áreas de pago, con las áreas administrativas. Se localizó que, bueno, había un gerente de R&D, de Research and Development, autorizando, ¿no? Cuando le tocaba autorizar algunas cosas que la verdad no estaba familiarizado y pues tenía que autorizar por autorizar, ¿no? Que había muchos desperdicios de tipo de espera, muchos procesos manuales de espera de firmas, ¿no? Sobre procesamiento de datos, copia de la copia de la copia, y con esto el proyecto paperless, por eso era importante, ¿no? Y sobre todo maximizar la productividad y, pues, entre líneas, ¿verdad? Pues disminuir el costo de este departamento.
¿Cuáles fueron algunos de los resultados obtenidos? Bueno, ¿y cómo se logró? Se aplicó Business Intelligence para la certificación de proveedores, reportes pertinentes con análisis de causa de raíz. Para esto se ocupó el formato A3 de manera oportuna, mejorando. El formato A3 es para los sistemas esbeltos, ¿ok? Mejorando no solo el desempeño de los proveedores a nivel producción, porque estaban como más compenetrados, más informados de lo que estaba sucediendo, y no solamente mejorando el desempeño a nivel producción, sino también a nivel administrativo y contable. Que se logró una mejora cualitativa en relación con el empleado, una mayor satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque no tenían ese número. El número de facturas, quiero mencionar, no ha disminuido. Lo que sea, ahorita voy a ver un poco como los resultados. Lo que sí ha disminuido, ahorita digo, bueno, traigo un cuadro de resumen, pero bueno, era esa inconformidad que había en algunas personas de tener una sobrecarga laboral, hacer cosas que no tenían ningún impacto, ¿verdad? Relevante en la empresa, que costaban y aparte pues los distraían de sus actividades, ¿no? Bien, esto es cómo reportan las empresas en un sistema esbelto. Tienen otras características, tienen otros tipos de reportes de los que se hacen, de los que se echa mano para reportar. Este reporte es mucho más largo, nada más por naturaleza de tiempo. Quise acortarlo a los primeros, perdón, estoy viendo aquí, a los primeros renglones del reporte. Bueno, el lead throughput time es el tiempo que les había marcado en el diagrama, ¿verdad? En lo que se llama el mapeo. Era de reducir el tiempo de procesamiento de una factura, ¿no? Entonces, de 6 meses, ¿no? Del estado actual, de 6 meses hacia hoy en día, que esto ya, el estado futuro ya es hoy en día, pero sí tenemos el estado actual y el estado futuro y el cambio, ¿no? Entonces, el estado actual era procesar facturas solamente, bueno, no nada más de valor añadido, o sea, lo que realmente se tardaban realmente, hoy en día se tardan 2 horas, pero pongo 10 días porque también hacen otras funciones, ¿verdad? Ok, entonces era de 10 días a una reducción de 9.5 días entre valor añadido y valor no añadido. El FTT es el First Time Through, es el porcentaje de éxito que se tiene de que cuando entra una factura sea exitoso en todo, ¿no? Desde la recepción de mercancía, el procesamiento, las autorizaciones en el sistema, etcétera, etcétera. No estaban bajos, pero están mucho mejor al cabo de 6 meses. Lograron una mejora de prácticamente el 100% de las operaciones están siendo correctas. La inversión de los empleados de otros disminuyó, ya no están firmando ya no están firmando personas que no deben, y la productividad por empleado tuvo un incremento del 53%. Bueno, este es un poco del documento, ¿no? Sobre este sistema esbelto aplicado a cuentas por pagar. Gracias. Muchas gracias, maestra Cintia. Estupenda presentación, un caso súper interesante. Le agradezco. Los que tengan preguntas, por favor, lo pueden poner en el chat y lo vamos a dejar para el final de la sesión. Muchas gracias, maestra. Continuamos con otro profesor del claustro del Departamento de Estrategias Financieras y Contaduría Pública, el candidato doctor Uciel Flores Ilhuacaxi, candidato doctor de la Universidad de Zaragoza, en España. Bienvenido, Uciel, y adelante. Bien, muy buenas tardes a todos. La presente investigación o el tema que les voy a comentar se trata de economía social, enfocado principalmente a la sociedad cooperativa. Hemos estado trabajando en esta economía circular hace algunos años. Hemos trabajado desde aspectos jurídicos, hacer un análisis comparativo en cómo se maneja la economía social en América, en Latinoamérica, en México, en Europa. Y lo que hoy les voy a platicar es un estudio de caso que se realizó en la Comunidad Autónoma de Aragón, específicamente en Zaragoza, en Teruel, España. ¿Por qué nace esta necesidad de esta investigación? Al estar en México, estuve trabajando un tiempo en una
incubadora de empresas y teníamos la idea de que todas las sociedades cooperativas son de carácter social, asistencial, y que no buscan un lucro, o que prácticamente lo que buscan es únicamente esa asistencia social. Entonces, cuando llegamos a una estancia doctoral, en este caso en Zaragoza, nos dimos cuenta que va más allá la economía social, va más allá la cooperativa. Entonces nos dimos a esta tarea que les voy a comentar ahora. Como metodología se utiliza un estudio de caso de 2 cooperativas de la provincia de Teruel que se eligen por ser respetuosas con los principios cooperativos, toda vez que la metodología cualitativa proporciona perspectivas en el área de las ciencias sociales relevantes, incluidas en la economía de la empresa. Para llevar a cabo este análisis cualitativo se visitaron las 2 empresas seleccionadas, que es Grupo Arcoíris y Cereales Teruel, con el fin de conocer su contexto y si las razones de éxito van de acuerdo a su personalidad jurídica o su forma jurídica, que es el caso de la cooperativa. Se realizaron entrevistas a los socios cooperativistas a través de un instrumento, un cuestionario, para evaluar el impacto del desarrollo local de la cooperativa con base en los principios cooperativos de elaboración. El instrumento fue de elaboración propia, siguiendo los principios cooperativos y un ejemplo de un balance social. También siguiendo a los objetivos de desarrollo sostenible que están en el plan para 2030 en las Naciones Unidas. Estas son las 2 cooperativas que se eligieron, Arcoíris y Cereales Teruel. Aquí mostramos cuál es el número, en este caso en España, en el número 38 se encuentra Sociedad Agraria de Transformación Arcoíris, que es una cooperativa de 2º grado que incluye a 5 principales cooperativas. También Cereales Teruel, que se encuentra en la posición número 174. En este caso son 2 de diferentes tamaños. Grupo Arcoíris, que se considera una gran empresa con más de 250 empleados. Y Cereales Teruel, como una pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores. En la investigación, como comentaba, se realizó una encuesta, se aplicó un instrumento para evaluar el impacto del desarrollo local en la cooperativa con base en estos principios cooperativos. Por ejemplo, adhesión abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, la participación económica, su autonomía e independencia, educación en la información, cooperación entre cooperativas, compromiso con la sociedad. Este instrumento, bueno, consta de 12 páginas, también incluye generalidades de la cooperativa, así como variables sociodemográficas. Por tiempo voy a dar un pequeño resumen. En este caso, Cereales Teruel, por ejemplo, es una sociedad cooperativa que tiene más de 2.500 socios. Trabajadores son pocos, pero socios tienen más de 2.500 en 10 secciones ubicadas en el Alto Teruel. Nace como una sociedad cooperativa de 2º grado al unirse con 8 cooperativas de 1er grado. Apuesta por diversificar la actividad, participando en todos los sectores del ciclo productivo, colabora con otras empresas. La marca con la que comercializa sus jamones, por ejemplo, tiene una denominación de origen con nombre ariesano, por lo que tiene importantes puntos de coincidencia con Grupo Arcoíris. Grupo Arcoíris, que vamos a ver ahorita más adelante, también tiene una denominación de origen en la elaboración o producción de jamón. Es uno de los motores de la economía de la provincia, y aquí la importancia de la vertebración territorial, ya que se extiende por todas las comarcas del Alto Teruel. Aproximadamente comercializa el 60% de la superficie que ocupan los cultivos de cereales y lleva a cabo esta economía circular, desde la producción, desde el aspecto agroalimentario, desde la cosecha de cebada, trigo, maíz, la elaboración de pienso, la crianza de cerdo, la crianza de conejo, la elaboración de este pienso, el tener sus propios mataderos, y también algo de lo nuevo que manejan este tipo de economía circular, es que también ellos comercializan la carne. Por ejemplo, no necesariamente tienen que ser cooperativas al 100%, por ejemplo, en este caso,
Grupo Arcoíris también maneja estaciones de gas óleo, que en un principio eran un 50% de la cooperativa, otro 50% de una empresa sociedad anónima, y después hasta 2019 se convierte en 100% propiedad de el grupo cooperativo, al igual que las empacadoras de carne, Grupo Cartesa y Portesa, que ya son sociedad anónima y tienen un 40% de participación de la cooperativa de cereales Terol. Entonces es algo que a mí se me hizo muy importante comentar, porque en México consideramos solo como asistencialistas y sociales y no lo vemos como un negocio. ¿De acuerdo? Grupo Arcoíris, en este caso, también es una empresa de segundo grado, es una cooperativa de segundo grado, donde comercializa principalmente, ellos cierran con el ciclo cooperativo. Es un grupo que esto está ubicado en la comunidad, en la comarca de Matarraña, en Valderrobres, en Teruel. Su actividad es la ganadería y todos los procesos de producción son propios. Ellos inician desde la inseminación de conejo, de cerdo, la elaboración de piensos también, tienen sus propios mataderos, tienen sus instalaciones de secado de jamón, también tienen instalaciones incluso financieras, de transporte. Entonces, lo que hacen estas empresas, ofrecen una máxima trazabilidad en alimentación, controlan el 100% de todos los procesos de producción, puesto que son propios, para conseguir la máxima calidad a un precio asequible. Por ejemplo, Arcoíris produce 80,000 toneladas de pienso, 90,000 piezas de carne comercializadas año con año, y como mencionaba, también tiene una denominación de origen. Son corporaciones socialmente responsables, tienen incluso universidades, escuelas de educación media superior autorizadas por la Secretaría de Educación Pública, en este caso de España, manejan cursos de actualización. Esto también contribuye a estabilizar a la población y vertebrar el territorio, a la vez que evita la emigración, que es uno de los principales problemas en algunas comunidades de Europa, de España específicamente. Ofrecen trabajo directo a las familias, apoyan a los mismos empresarios de las comunidades para mejorar el desarrollo. Algunos resultados y conclusiones que podemos dar nada más de esta pequeña parte de la investigación es que las dos cooperativas constituyen un ejemplo de cumplimiento de los principios cooperativistas, permiten observar que se motiva el crecimiento de la empresa social, que puede ser exitosa y a la vez sostenible, y que beneficia a la comunidad, lo que contribuye a generar esta vertebración de territorio. Los puntos de coincidencia entre estas cooperativas es que apuestan a la economía circular, vertebran el territorio, tienen denominaciones de origen, son cooperativas de segundo grado, que esto es un beneficio para la comunidad. Las dos son inclusivas, tanto en trabajadores, socios nacionales, extranjeros, tienen acciones visibles de cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, Arcoíris envía los desechos de conejo al MAS en Teruel, donde se observan a buitres, y con esto ayuda a su alimentación y conservación de una especie, por ejemplo, sin contaminar. Son ejemplos de cumplimiento de los principios cooperativistas. Fomentan la cohesión social, a diferencia de otro estudio que en otra ocasión podría comentar, contrarios a la situación, por ejemplo, de Oaxaca, en México, donde uno de sus mayores problemas es que la sociedad y el Estado tienen la idea errónea de que las cooperativas deben ser pequeñas, erráticas, salvo algunas excepciones de cooperativas que son empresas grandes y transnacionales. Entonces, en conclusión, el cumplimiento de los principios cooperativistas motiva el crecimiento de empresas sociales que pueden ser exitosas y a la vez sostenibles y beneficiosas para la comunidad, lo que generaría la vertebración del territorio en donde se encuentren instaladas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uciel, muy amable, gracias. Y si alguno tiene alguna pregunta, nuevamente le indicamos que por favor lo ponga en el chat. Te agradezco mucho, muy buena presentación, interesantísima. Gracias, Uciel. Continuamos el foro de investigación aplicada. Ahora vamos a tener el turno de una profesora del claustro del Departamento de Banca e Inversiones, es la doctora Angélica Alonso Rivera, ¿sí? Doctora en Ciencias Económicas
por el Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Bienvenida, doctora Angélica. Buenas tardes. Bueno, pues mi tema está ligado a lo que comentaba el profesor Uciel en cuanto a esta agenda del desarrollo sostenible para el 2030. Estamos hablando del impacto que tienen las empresas sobre el medio ambiente y la sociedad y pues la necesidad cada vez más creciente de que estas empresas se hagan responsables de esos impactos. Entonces, mi tema es sustentabilidad corporativa y su impacto en el desempeño financiero de las empresas. Bueno, entonces comenzaré por definir lo que se entiende por sustentabilidad corporativa, que está relacionado con los principios de empresa socialmente responsable, en donde, bueno, las empresas buscan minimizar sus impactos ecológicos y sus efectos sociales sobre el resto de la sociedad. Entonces, la responsabilidad social eh, va más allá, la sustentabilidad corporativa va más allá de la responsabilidad social, porque ahora se trata de involucrar tres pilares que son el ambiental, el social y el de gobierno corporativo. Estos tres pilares se deben de cumplir por las empresas para que puedan ser catalogadas como sustentables. Además de que, bueno, deben de mantener su éxito en términos económicos, es decir, obtener márgenes de rentabilidad positivos y que sean pues un ejemplo para el resto de las empresas. Bueno, en nuestro país tenemos varios esquemas de modelos de responsabilidad social a los que se pueden adherir las empresas. El más popular es el de empresa socialmente responsable, que en la actualidad cuenta con aproximadamente unas 1.550 empresas. Este es el esquema más importante que se sigue en nuestro país. Después tenemos el de empresa familiarmente responsable con unas 384 empresas y el de empresa incluyente con unas 370 empresas. Los demás no se pone el dato porque no, pues no es tan significativo. En particular, tenemos también el índice que era anteriormente el índice IPC sustentable, ahora cambió al nombre de Total MEX ESG Index, en el cual se reconocen a las empresas, como lo decía anteriormente, que han adquirido la certificación como empresas sustentables. Tenemos el de la Bolsa de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores y el de la Bolsa Viva también. Bueno, en total, de las empresas que están adheridas a algún tipo de esquema de responsabilidad social, pues no se tiene o no se llega ni siquiera al 5% del total de las empresas a nivel nacional. O sea, tenemos un porcentaje muy bajo de empresas que están siguiendo alguno de estos lineamientos en cuanto a materia de responsabilidad social. Entonces, ¿por qué es importante para la empresa adherirse a los criterios de sustentabilidad corporativa? Bueno, porque le va a generar algunos beneficios, entre los que podemos mencionar, pues que la empresa va a trabajar de manera más armónica con la comunidad, va a evitar conflictos de intereses, tanto con la comunidad como con sus trabajadores, como con sus administrativos. Entonces, va a trabajar con mayor armonía. Va a tener un mayor acceso a mercados, tanto de productos finales como de materias primas. Va a tener un mejor posicionamiento de marca porque hoy en día los gustos del público se están volcando hacia este tipo de empresas y todo esto pues se puede sumar en una mayor productividad y mayor rendimiento económico para la corporación. En este sentido, pues hay una gran debate si el beneficio derivado de estas medidas supera a los costos que implica. Entonces, el objetivo de esta investigación fue precisamente analizar si las empresas que ya han sido reconocidas como sustentables tienen un desempeño económico favorable y se analizó este desempeño económico en función del crecimiento de sus activos, en función del nivel de endeudamiento que han alcanzado, en función de la utilidad por acción, de indicadores de rentabilidad y del volumen de ventas. La forma en que se desarrolló la investigación utilizó modelos de regresión lineal a los cuales se les aplicó una prueba denominada Kusumo Squares y prueba de Chow.
estas dos pruebas lo que hacen es permitirnos observar si hay algún cambio estructural en el comportamiento de la serie, para ver si a partir de ese punto la serie mejora o decrece, qué está pasando con la serie. Se eligió un largo periodo de tiempo, de más de 15 años, para ver las repercusiones tanto de corto como de largo plazo. Este periodo se divide a la mitad para poder ver esa diferencia en los efectos. Los resultados encontrados aquí en esta tablita, podemos ver los cambios que sí se encontraron. Todos los que están marcados con fecha son cambios que se encontraron en cada una de estas variables para cada una de las empresas estudiadas. Y entonces encontramos pues que efectivamente a diferentes tiempos y en diferentes magnitudes, pero todas las empresas presentaron algún tipo de impacto en sus indicadores. Estos impactos encontrados se pueden resumir en los siguientes resultados que están aquí de manera listada, pero lo podemos ver más claro en las fórmulas, en las gráficas que tenemos aquí. En cuanto a lo que es las ventas, dividimos el tiempo en dos periodos, periodo 1 y periodo 2, periodo de corto plazo y periodo de largo plazo, para ver cuál fue el efecto. El efecto fue positivo a lo largo de todo el periodo, como lo podemos ver, pero a largo plazo el efecto tiende a ser menor, ¿no? O sea, aunque positivo, es decreciente su tasa. En cuanto a la variación del activo, o sea, el crecimiento que observó la empresa, observamos el mismo comportamiento. El primer periodo se ve un crecimiento importante, el cual decrece conforme va avanzando el tiempo, pero sigue siendo un efecto positivo. El nivel de deuda lo analizamos y también hay un crecimiento en el nivel de deuda que no se marca importante y que mantiene a la mayoría de las empresas de endeudamientos moderados a bajos. En cuanto a la UPA, vemos un marcado crecimiento durante todo el periodo. Y en cuanto a la rentabilidad, pues tenemos también una relación positiva, pero que disminuye en el largo plazo. Bueno, ¿qué novedades o qué conclusiones nos lleva este análisis? Pues se resuelve el problema si el efecto es positivo o no. Efectivamente encontramos un efecto positivo sobre el desempeño económico de la empresa, pero lo novedoso de este estudio es que este efecto tiende a desvanecerse en el largo plazo. O sea, las empresas que son líderes en adopción de este tipo de criterios van a tener un efecto positivo de corto plazo, una ventaja competitiva de corto plazo, y en el largo plazo, por la imitación de las demás empresas, competencia y demás, pues va a tender a disminuir, aunque se conserve esa ventaja. Entonces, digamos, la conclusión importante es que las empresas que sean aquí las que lleven, ¿no?, la pauta, que sean el ejemplo para las demás, van a ser las que se lleven las mayores ganancias del mercado. Y bueno, considerar que también los intereses actuales de los inversionistas se fijan mucho en estos criterios de cuidado al medio ambiente, de gobierno corporativo y pues de una mejor sociedad, de una mejor conjunción con el medio ambiente. Pues esas son nuestras principales conclusiones del estudio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Angélica. Excelente presentación, muy amable. Igualmente, como hemos venido acordando en todo el foro, aquel que quiera hacer alguna pregunta, por favor, póngala en el chat y vamos acumulándola para el final. Pues continuamos. Ahora tenemos el turno de otro profesor del claustro de estrategias financieras y contaduría pública, el doctor en ciencias administrativas por la EGADE Business School, Jaime González Maiz, que también actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Muchas gracias, Jaime, adelante. Jaime, tienes apagado tu Jaime, micrófono. Jaime, no te escuchamos, Jaime.
Perdón, ok. Y ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me ven? Ahora sí, perfecto, adelante. Una disculpa, gracias, doctor. Ok, bueno, bueno, mi línea de investigación, mi pasión son los mercados financieros. Entonces, bueno, quiero compartirles un poquito sobre este artículo ya publicado que hice en equipo. Y bueno, vamos a hablar sobre la reducción de la asimetría de la información durante época del COVID. Esta es la agenda, como todos. Bueno, entonces, para empezar, bueno, ¿qué es la asimetría de la información? Es una situación dentro de una transacción en la que una de las partes tiene mayor o mejor información en comparación con la otra. Esto es ver la asimetría como una falla de mercado. Bueno, en resumen, ¿qué hicimos? Se midió el nivel de asimetría de la información alrededor de los reportes trimestrales de 47 empresas que cotizan en el Dow, Nasdaq y Standard & Poor's. El periodo de análisis abarca desde el 2010 hasta el segundo trimestre del 2020. En nivel de asimetría se midió vía 3 medidas: el spread, la suma cuadrada de los errores y la razón de iliquidez. En general, el nivel de asimetría se redujo una vez que las empresas emiten los reportes trimestrales, pues este nivel se reduce aún más en época de la pandemia, sugiriendo que los reportes trimestrales son más útiles para inversionistas en épocas de incertidumbre. Lo último lo descubrimos pues durante el trabajo arduo de investigación. Bueno, básicamente las hipótesis planteadas fueron tres, o son tres. El spread disminuye una vez que las empresas emiten los reportes. La dos es que la suma de cuadradas de errores también disminuye una vez que se emiten los reportes. Y la hipótesis 3, la razón de liquidez también disminuye. Y bueno, la novedad claramente es medir la utilidad de los reportes trimestrales mediante 3 modelos matemáticos vía mercados financieros, mercado de Estados Unidos. Básicamente, ¿qué encontramos? Encontré esta tabla más o menos amigable. Entonces, se fijan, en general tenemos las 3 medidas para medir la simetría de la información, valga la redundancia. En total, la muestra fueron 1.861 casos. Si se fijan, en general, pues no hay mucha diferencia, ¿sí? Estadísticamente significativo solo encontramos en la medida del spread. Pero eso no es lo interesante, en donde no vemos tanta diferencia. Lo interesante vino durante el COVID. ¿Sí? Durante el COVID, ¿qué pasó? A pesar de que la muestra no es tan grande, los resultados, que lo relevante, sí son estadísticamente significativos. Y estas medidas van del 73% al 87%, ¿no? En donde una vez que las empresas emitieron los reportes, la simetría de la información disminuye, ¿no? Entonces, al parecer, hay menos ruido en el mercado una vez que las empresas emiten reportes trimestrales, que, bueno, que en términos prácticos eso para los inversionistas vale mucho porque sirve para evaluar las acciones, ¿no? Digamos que en época de pandemia, por lo menos, lo que encontramos es que estos resultados que dan un tipo de guía al inversionista para hacer evaluación de acciones, van a ser evaluaciones más precisas, ¿sí? A diferencia en otras épocas, ¿sí? Y bueno, me fui muy rápido, pero bueno, más vale rápido. Y bueno, lo último, implicaciones prácticas y futuras investigaciones, ya lo platiqué, pero bueno, un poco más formal. La implicación práctica de esta inversión tiene relación con la evaluación de acciones, repito, donde particularmente los resultados del análisis indican que en época de pandemia las evaluaciones accionarias son más precisas. Y investigaciones futuras, bueno, proponemos que esta metodología se pueda replicar en otros mercados y en diferentes épocas con el objeto de optimizar la toma de decisiones del inversionista internacional. Pues bueno, recordemos que ahorita, ¿no? Desde 1,000 pesos prácticamente, o desde poco dinero, ya se puede invertir en cualquier parte del mundo, ¿no? Puedes invertir en Apple, en Amazon, en lo que quieras. Entonces, ya, no, hace poco no se podía, pero ya se puede hacer. Entonces, pues bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y eso sería todo, sí. Gracias, doctor Jaime González Maiz. Excelente presentación. Muy interesante el tema
transacciones financieras. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, igual nuevamente la pueden poner en el foro. Y pues ya nos quedan 3 participantes. Tengo el gusto y el honor de presentar al director académico del Departamento de Estrategias Financieras y Contaduría Pública, el doctor Guillermo Einar Moreno Quesada, doctor en Ciencias Financieras por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Sí, pues bienvenido, doctor Einar, un gusto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, amigo, colega, doctor Manuel Suárez, ¿cómo están? Bueno, pues les doy las más cordiales las bienvenidas. Les agradezco mucho la invitación a este espacio, un buen espacio pues, de difusión sobre cosas que normalmente no hablamos en el salón de clases y que me parece que es muy relevante poder compartir. Y el día de hoy, como bien lo mencionaba la doctora Angélica Alonso, muchos de nosotros nos estamos enfocando en los temas que tienen que ver con elementos sustentables, ¿no? Este año, ustedes deben de recordar que toda la legislación contable está volcándose, ¿no? A encontrar todas estas formalizaciones de las reglas financieras para empezar a entender mejor cómo deben las empresas trabajar en función de variables como la del cambio climático, inclusive. Y por eso el día de hoy les voy a compartir algo que estoy trabajando desde la Cátedra de la UNESCO de Riesgos Hidrometeorológicos, Agua e Inflación en México. Piensen en el agua como un recurso, como una materia prima crítica en los procesos de producción, inclusive de comercialización y desde luego de servicios en las empresas, de tal manera que el objetivo del trabajo era de inicio saber qué está pasando con el tema de las tarifas de servicio medio de agua potable en todo el territorio nacional para saber cómo podemos prepararnos ante el corto, mediano y largo plazo con respecto al costo del vital líquido, ¿no? Para este trabajo obtuvimos información del 2006 al 2018 de 82 ciudades que representan todos los estados de la República, pero sobre todo ustedes deben de saber que en México hay 13 regiones hidrológicas, 13 regiones administrativas del agua, y eso es muy importante para realizar el estudio, ¿no? Entonces, también otro tema importante es que tenemos distintos tipos de tarifas, ¿no? Tenemos tarifas de uso doméstico, comercial e industrial, pero fíjense que no tuvimos que empezar con el uso doméstico porque al revisar los censos nos dimos cuenta que en este mar donde el 98% de las empresas en México son pequeñas y medianas, micro, muchas de ellas no están registradas acorde al uso que le están dando al agua potable, ¿no? Es decir, hay mucha tarifa cobrada de uso doméstico que en lugares donde se está usando para, por ejemplo, procesos industriales, ¿no? Cosméticos, laboratorios, de todo. Entonces decidimos comenzar a hacer el estudio pues con todas las tarifas, ¿no? Y acabamos de terminar justamente lo que va con uso doméstico, pero no se confundan, o sea, no se vayan a decir, oye, prof, ¿por qué uso doméstico? Pues sí, pues eso son de las casas y queremos hablar de las empresas. Bueno, porque no tenemos a ciencia cierta el censo de cuántas empresas están pagando el consumo de agua potable en uso doméstico, siendo que tienen procesos productivos. Entonces, nos dedicamos primero en esta primera fase a trabajar con esas tarifas. Aquí les planteo las ciudades por región hidrológica, ¿no? Ensenada, Mexicali, Tecate, Hermosillo, Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Puebla, ¿no? Puebla y Tlaxcala y en la Balsas. Y fíjense cómo por ahí también está Tehuacán, pero no pertenece a la misma región hidrológica. Y esto nos habla de empezar a entender cómo debemos separar las regiones por las cuencas de nuestro país, ¿no? Aquí están las otras regiones, ¿no? La de Golfo Norte, Centro, Frontera Sur. Fíjense, ahí en Golfo Centro ya aparece Tehuacán, ¿no? Que también es de Puebla, pero que está trabajando con otras cuencas. Y bueno, al final del día tenemos una inflación en México del 4.2% en el promedio de estos 12 años, ¿no? Y la pregunta realmente a responder es cómo se está comportando el costo del agua durante este mismo tiempo. Y así nada más como una primera reflexión, nos vimos que descubrimos que un gran porcentaje de las ciudades que estábamos midiendo excedía la tasa promedio, ¿no? De inflación, el 84%, ¿no? En la tarifa baja. Les voy a mostrar unas ballenas, ¿no? Que lo que tienen por objetivo justamente es mostrar la variabilidad en el incremento del servicio de agua potable,
¿no? Así es la variabilidad, no solamente en términos relativos, sino también en términos absolutos, o sea, no nada más en porcentaje, sino también en pesos. Y al final les doy los datos de dónde pueden encontrar el estudio completo, por si tienen alguna, si encuentran ahí la ciudad en donde viven o en donde nacieron, también es muy interesante, pero sobre todo si encuentran una ciudad en donde quieren abrir un negocio, ¿no? Saber, considerar este elemento como fundamental, como un insumo para evaluar apertura o crecimiento de empresas es muy importante, ¿no? Si tomamos todos los promedios, vemos que tenemos el 6.87 promedio de crecimiento en el servicio medio de agua potable, pero lo interesante es cuando lo desagregamos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que de las 82 ciudades, tenemos inclusive hasta 70 ciudades que están por encima de ese crecimiento. Tenemos ciudades que están por encima de 2 veces la inflación, inclusive tenemos ciudades que están 3 veces por encima de esa inflación, ¿no? Entonces, no es menor el tema. Y vean la parte absoluta donde vemos que tenemos tarifas por estos mismos 50 metros cúbicos de agua de 32 pesos. Y los mismos 50 metros cúbicos de agua en otra ciudad pueden llegar a costar 1,833 pesos. Y ahí está la parte fundamental del costo. En los elementos del costo, materia prima, el tema del agua será fundamental en los siguientes años para decidir a dónde muevo mis naves industriales, dónde pretendo crecer. Si no hay agua, va a ser un tema, pero también asociado al costo de poder tenerla disponible para los procesos, ¿no? Procesos de enfriamiento como materia prima dentro del propio producto. Hay una infinidad, ¿no?, de ejemplos de dónde entra el agua como elemento importante del tema productivo, servicios, comercio. Entonces, más del 80% de las ciudades estudiadas tienen crecimiento mayor que las tarifas de agua potable. 20% de las ciudades en promedio muestran el doble, y el 3.65, pues ya lo veíamos, triplican el comportamiento de la inflación. Particularmente en estas regiones hidrológicas, pues tenemos esos picos, ¿no? Desde luego agua del Valle de México, Balsas, Pacífico Sur, Río Bravo. ¿Y esto para qué nos significa? Nos significa, este trabajo ha sido entregado al Banco Mundial, ¿no? También porque lo que estamos pidiendo es, por ejemplo, en estudios como el Doing Business en México, más allá de también utilizar lo que ya existe, apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de propiedad y cumplimiento de contratos, que se empiecen a incorporar estos análisis para saber la facilidad o inclusive facilidad con respecto a disponibilidad y costo del agua en cada una de las ciudades medidas en el Doing Business, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo del servicio medido de agua potable es, a día de hoy, un elemento clave en la estructura de costos de cada organización a considerar para la construcción de estrategias de creación o de expansión empresarial, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando a través de la Cátedra UNESCO de Riesgos Hidrometeorológicos. Les dejo las ligas, ¿no? Este trabajo se acaba de publicar en un libro, ahí está la liga del libro completo, o en el capítulo 10, que es justamente donde se dan los detalles de este primer trabajo. Vendrá el análisis después de tarifas comerciales y tarifas en áreas industriales. Muchas gracias por el tiempo, creo que quedamos, ¿verdad? Justos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Einar. Excelente presentación, muy interesante el tema del agua. Fantástico trabajo. Muy bien, muchas gracias. Pues llegamos ya prácticamente al final del foro. Tenemos a dos grandes investigadores que van a cerrar este foro. El primero de ellos es otro miembro del claustro del Departamento de Banca e Inversiones, el doctor Cristiano Racanelo, doctor en Economía por parte de la Universidad de las Américas, Puebla, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Adelante, Cristiano. Muchas gracias. Permítame compartir la presentación. ¿Ya se ve? Listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy quisiera compartirle esta investigación relacionada con el índice de compatibilidad laboral. Brevemente, vamos a revisar cuáles son los antecedentes, la razón por la cual es importante este índice. Después, un muy breve resumen sobre qué hace y para qué sirve.
y después entramos de lleno en la investigación para terminar finalmente de forma muy concisa sobre resultados y conclusiones. Entonces, en términos, digamos, la racionalidad de la utilidad de este índice, la idea es la siguiente. Tenemos que conocer, evidentemente, las percepciones de nuestros colaboradores en las empresas, en particular sobre cómo se sienten, sobre el tema laboral, sobre el tema de la supervisión, eventualmente también temas salariales. Esto con el objetivo de detectar aquellas áreas de oportunidades relacionadas, por ejemplo, con el ambiente laboral, para tratar también, eventualmente, de incrementar la productividad y, sobre todo, para evitar la rotación de personal que implica, evidentemente, también mayores costos de capacitación. Entonces, por esta misma razón, a tratar de resolver ex ante, de forma proactiva, estos problemas, tenemos que entonces identificar aquellos focos rojos, así los definimos, que pueden estar relacionados tanto con los empleados o con la supervisión, donde evidentemente estos problemas pueden ser tanto internos o externos a la persona. Interno, por ejemplo, situaciones familiares; externo, en la interacción con los compañeros de trabajo. Pero también, de repente, pudieran estar enfocados estos problemas en algunas áreas de nuestra empresa. O también hay suficiente flexibilidad, como veremos adelante, para abordar temas específicos, como mencionaba el de salario, también el flujo de información, eventualmente de la alta dirección a las subdirecciones, direcciones, jefatura de departamento o al empleado mismo, o situaciones mucho más delicadas como situaciones de acoso laboral, acoso sexual, discriminación, entre otros. Esta propuesta que les voy a presentar el día de hoy ya ha sido aplicada en el 2020, por ahí de verano, y en enero, febrero de este año en el sector público federal. Entonces, pasando a resumen, este índice de compatibilidad laboral, ¿qué hace y para qué sirve? Bueno, fundamentalmente, el índice de compatibilidad laboral quiere medir en qué medida los subordinados comparten con respecto a sus jefes directos la percepción en torno al clima y distintos ámbitos laborales. Es evidente que, como veremos a continuación, este índice permite identificar al personal optimista y pesimista al interior de la empresa. Yo considero en particular que está bien el optimismo, un pesimismo de repente puede también ser justificado, pero yo considero también que es importante identificar aquellos empleados que son objetivos en su análisis. También el índice permite señalar aquellas áreas de oportunidades para mejorar, como mencionaba previamente, el clima laboral y, sobre todo, la parte, yo creo que es muy rescatable, es que este índice es comparable a lo largo del tiempo a nivel de departamento, subdirección, dirección y también, digamos, a nivel del mismo empleado. De hecho, este índice puede aplicarse tanto en términos vertical a lo largo de la estructura jerárquica de la empresa para analizar esta compatibilidad, pero también es posible aplicarlo a nivel horizontal y por lo tanto hacer un análisis, digamos, de consistencia para medir de qué forma o en qué medida, por ejemplo, todas las subdirecciones comparten ciertos objetivos. Entonces, entrando, digamos, a la parte de investigación, las características de este índice son las siguientes. Primero, la idea, si nosotros consideramos una aplicación vertical, es aplicarlo a todo y cada uno de los colaboradores que integran nuestra plantilla laboral, en cualquier nivel jerárquico. Tengo que mencionar que, de acuerdo a la experiencia previa, este cuestionario, de hecho, es de muy rápida aplicación. Por ejemplo, son 15 minutos para un cuestionario de 59 campos de respuesta. Y además, obviamente, si hablamos del sector privado, también el cuestionario es flexible a las necesidades de la empresa. De hecho, a continuación, mostraré un ejemplo de algunos reactivos, pero obviamente aplicados, digamos, a las empresas privadas. ¿Qué requiere para su aplicación? Bueno, de antemano, de acuerdo a la experiencia de las aplicaciones previas, necesitamos un organigrama actualizado. Tenemos que definir posteriormente los reactivos de interés, en este caso de las empresas en particular. Tenemos que precargar a Google Forms solo 2 cuestionarios, uno para el personal al mando y otro para el personal que no tiene mandos, es decir, digamos,
subordinados. Tenemos que compartir las ligas de acuerdo al rol de cada empleado, dependiendo el número, evidentemente, de nuestra plantilla laboral. La cosa más importante, de hecho, es asegurar la confidencialidad de las respuestas. Y finalmente, descargar la información y con los resultados de estas respuestas para poder calcular este índice. Menciono que todo este trabajo, digamos, es relativamente económico. La aplicación es tremendamente barata, digamos. Y además permite obtener la información en tiempos particularmente breves. Entonces, en esta séptima lámina, lo que estamos viendo es lo siguiente. En este, digamos, ejemplo, ¿no?, de una empresa, la idea es, si empezamos de abajo hacia arriba, los subalternos responden un cuestionario y estas respuestas se comparan con el jefe de departamento del cual depende. Esta comparación permite obtener una evaluación de los subalternos. Si subimos al nivel amarillo siguiente, los jefes de departamento responden un cuestionario y se comparan esta respuesta respecto al subdirector y obtenemos la evaluación de estos jefes de departamento. Y hacia adelante, si queremos llegar hasta el nivel de dirección. Obviamente, si tenemos más direcciones, este diagrama se va a abrir cuantas veces sea necesario, obteniendo las evaluaciones para cada una de las personas que integran nuestra planilla laboral. Un ejemplo de reactivos para el personal, digamos, que no tiene personas al mando, digamos, subalterno, están indicados en esta lámina y a la derecha tenemos, digamos, la redacción que se utilizaría para los jefes de estos subalternos. Se puede usar normalmente una escala Likert de 1 a 5 y para otras preguntas de interés podemos usar también una escala dicotómica sí-no. También para determinadas situaciones, en particular en las experiencias previas de discriminación, acoso y cosas de ese tipo, entonces se podía también escoger una situación de opción múltiple, digamos. En torno a la construcción de este índice, la idea es entonces que una empresa que estuviera interesada en aplicar este índice tiene únicamente que seleccionar un número n de reactivos de interés. Y una vez seleccionados estos reactivos, estos dos cuestionarios, digamos, se aplican tanto al subalterno como al jefe directo. Posteriormente, se obtiene lo que se define como una medición absoluta de incompatibilidad laboral, en el sentido que se van a comparar la respuesta para cada uno de estos reactivos entre el subalterno y el jefe, elevando al cuadrado la diferencia y sumando estas diferencias cuadráticas a lo largo de todos los ítems del cuestionario. Dependiendo, obviamente, del número de reactivo y considerando lo que mencionaba previamente, una escala Likert de 1 a 5, digamos que los extremos, si el jefe contestará 1 y el subalterno 5, la diferencia es 4. Al cuadrado da 16 y por lo tanto n multiplicado 16 es, digamos, la máxima diferencia observable entre la respuesta del jefe y del subalterno. Por lo anterior, sencillamente definimos el índice de compatibilidad laboral como 1 menos la medida absoluta de incompatibilidad entre el total, es decir, el total de las posibles diferencias, multiplicando este resultado por 100. Esto es muy, muy sencillo. ¿Qué nos permite entonces obtener a través de este índice de compatibilidad laboral? Bueno, de antemano la escala de medición del ICL está entre 0, que es una nula o una total incompatibilidad laboral, a 100, que es una total compatibilidad laboral. Por lo tanto, tiene una interpretación muy sencilla. Segundo, es flexible porque permite, como mencionado, evaluar las percepciones de los empleados con respecto, digamos, de los subalternos con respecto al jefe directo, de los jefes de departamento respecto a los subdirectores, subdirectores respecto a directores o directores respecto a director general también, a lo largo de un número muy importante de elementos que pueden ser de interés. Obviamente,
Es también posible omitir algunos reactivos en el caso, por ejemplo, un empleado pudiera estar contestando que un reactivo en particular no aplica. Entonces tiene que realizar unas correcciones muy sencillas. Y finalmente, este índice de compatibilidad laboral permite identificar a aquellos colaboradores, también los temas de interés para la empresa o las áreas en las cuales se perciben posibles problemas. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Cristiano. Muy interesante también el índice de compatibilidad laboral. Muy amable, excelente investigación. Gracias. Y procedemos a la última investigadora del foro, que también quiero agradecer aquí públicamente todo el apoyo para la coordinación y liderazgo aquí de la doctora Nora Gavira Durón. Muchas gracias. Ella es doctora en Ciencias Económicas con especialidad en Finanzas por el Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, doctora Nora. Muchísimas gracias. Bien, pues uno de mis temas de investigación tiene que ver con la administración de riesgos. En particular, en este caso voy a presentar algo de riesgo de crédito. El tema que traigo, un momento. Ahora sí. Es una metodología para anticipar el riesgo de crédito en las empresas. Por lo general, las empresas o tienen problemas o no tienen problemas, cumplen o incumplen en el pago de sus obligaciones. Existen muchas metodologías para calcular este riesgo de crédito de las empresas, pero no se anticipan al incumplimiento del crédito. Entonces, en esta metodología lo que estamos tratando de hacer es encontrar un punto de inflexión a partir de cual la empresa puede empezar a tener problemas. Y para este modelo, pues vamos a tener las siguientes características. Es para medir el riesgo de crédito de las empresas. Esta metodología determina la probabilidad de incumplimiento, busca ese punto de inflexión que determine si la empresa está próxima al incumplimiento. Buscamos ese punto de inflexión, pero también encontramos si la empresa es solvente, si la empresa tiene problemas de liquidez, si la empresa está bien, si puede adquirir más deuda, de hecho. ¿Qué es lo que utilizamos? Como insumos utilizamos el flujo operativo de la empresa para el pago de sus obligaciones. Se considera el flujo operativo porque después de toda la operación, ese dinero que queda debe de ser suficiente para hacer frente a las obligaciones futuras. Ahora, el modelo que estamos utilizando es una conjunción de modelos matemáticos. Lo primero que se utiliza son simulaciones por medio de cadenas de Markov homogéneas. También utilizamos métodos de agrupación por K-medias. Y con esto lo que obtenemos es determinar esos umbrales para las distintas posiciones crediticias de las empresas. Y lo que obtenemos al final, además de clasificar a las empresas, es una propuesta funcional que además nos permite clasificar otras empresas. Este modelo de incumplimiento, ¿qué es lo que hace? Primero, por medio de las metodologías matemáticas que acabo de mencionar, se evalúa la probabilidad de quiebra de las empresas, pero para el próximo trimestre. Esta es una metodología de corto plazo. Estamos hablando principalmente liquidez en las empresas. Se pueden hacer ajustes para hablar en el largo plazo también. Perdón. Se adapta un marco de opciones vainilla del tipo europeo. Este tipo de opciones pues son como coberturas para el incumplimiento de crédito y con lo cual se arman 3 clústeres como número óptimo de grupos. Las empresas que no tienen ningún problema de incumplimiento, el punto de inflexión que son las que se encuentran próximas al incumplimiento y las empresas incumplidas. Con las cadenas de Markov se obtienen estas probabilidades de transición a través de sus grupos y sus estados de estacionariedad. Recordemos que la estacionariedad lo que nos dice es que en el tiempo las características propias del comportamiento funcional no cambian. Ahora, decíamos que se clasifican las empresas cada trimestre. Esto puede ser para el inmediato corto plazo, para el siguiente trimestre, qué es lo que va a pasar, pero también se puede utilizar en el mediano plazo. Por eso esta clasificación de empresas por trimestre, la clasificación es por medio de sus probabilidades de incumplimiento, por medio de estos flujos de efectivo de las operaciones trimestrales, con las cuales
pueden o no hacer frente a esas obligaciones trimestrales, primero en el corto plazo, posteriormente se pueden utilizar en el largo plazo. De hecho, para eso es para lo que se utilizan las cadenas de Markov, las simulaciones con las cadenas de Markov, para llevarlos a largo plazo también. Y con eso se va a determinar ese umbral. El umbral es el punto de quiebre, es el punto a partir donde las empresas están a un paso del incumplimiento. Entonces, esa es la idea de esta metodología, encontrar ese punto de quiebre a partir de cual la empresa puede tener problemas de incumplimiento, en el corto o en el largo plazo. ¿Qué es lo novedoso de esta metodología? Pues bueno, lo primero es que estamos aplicando herramientas matemáticas para dar una solución cuantitativa a un problema económico clásico. Cabe mencionar que este problema económico es la teoría de Minsky, que no existe una fundamentación matemática para esta teoría. Entonces, lo novedoso de este modelo es que le estamos metiendo una herramienta matemática a esta teoría económica, con lo cual estamos obteniendo resultados cuantitativos, lo cual va de la mano con la teoría económica. Esta metodología también permite al analista conocer la solvencia de las empresas, no solo la liquidez en el corto plazo, como hablábamos, sino por medio de este modelo vamos más allá, vamos a largo plazo y con eso podemos analizar la solvencia de las empresas y también compararla con la exposición al riesgo de la industria, no solo en nuestra propia empresa, sino vamos más allá y en comparación con la industria, ¿cómo está nuestra empresa? También podemos ahora medirlo. Algo importante sobre esta metodología es que el modelo se realizó con empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en algunas otras bolsas, grandes empresas en general, pero nuestro resultado funcional, la función que generamos, puede aplicarse a cualquier empresa, sin importar el tamaño, el sector, si cotiza, si no cotiza en bolsa, si tiene experiencia estadística o no la tiene, este modelo se puede aplicar a cualquier tipo de empresa. Entonces, yo creo que esa es una de las principales contribuciones de este modelo al sector empresarial. Y bueno, los resultados que se obtienen. Uno de los más importantes es que la mayoría de los modelos de riesgo de crédito tienen una suposición sobre el comportamiento de los datos y se supone que estos están bajo alguna función de distribución estadística. Están suponiendo que los datos se distribuyen bajo una cierta distribución, en algunos casos normal y en algunos casos algunas otras funciones probabilísticas. En este caso no. Entonces estamos rompiendo este supuesto de las funciones de distribución y la información es básica la que estamos utilizando, que se encuentra en los estados financieros, como son el flujo operativo, la deuda de largo plazo y los gastos financieros. Con esos datos es suficiente para armar este modelo. Permite agrupar a las empresas en solventes, las que están en peligro de incumplimiento y las que ya son incumplidas. Esto nos forma también unos clústeres donde nosotros podemos analizar a cada tipo o a cada grupo de empresas y ver cuándo brincan de un grupo a otro, que eso es lo interesante, en qué trimestre o a partir de cuántos trimestres adquiriendo deuda pueden estar en riesgo de incumplimiento. En la aplicación a la empresa está endeudándose para crecer y todavía está en el primer grupo, en las empresas solventes. Entonces, vamos a tener cuidado con esa adquisición de deudas, en qué momento brinca al siguiente clúster, en el cual ya entra a un peligro de incumplimiento. Entonces, ahí es donde vamos a recomendar, ¿sabes qué? Párale al crédito, ya no te endeudes más porque estás en peligro de volverte incumplido. Entonces, esas son de las principales aportaciones. Esta metodología también permite analizar el comportamiento de la salud financiera de una empresa. Y ya lo decíamos, se puede comparar con la industria o también se puede comparar con la misma empresa al paso del tiempo. Entonces, también es un medidor de la salud financiera de la empresa, de cómo estaba, cómo está y cómo puede estar de acuerdo a su nivel de endeudamiento. Y también permite a los tomadores de decisiones analizar la salud general no solo de una empresa, sino de una industria y yendo un poquito más allá hasta del país. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Nora, súper interesante y como siempre, gran investigación. Pues procedemos y pasamos, este es el cierre final de todos los investigadores. Pasaron 7 investigadores en 7 minutos y ahora entraremos a la sección de preguntas específicas. Igualmente, le indico al público si tiene alguna pregunta, algún comentario, por aquí yo he estado reuniendo algunas y procederé a indicarlas a los investigadores correspondientes, pero si alguien tiene alguna otra más, por favor me indica para que vayamos avanzando en el foro. Muy bien, para el doctor Cristiano me preguntan cuáles fueron los resultados obtenidos en la aplicación del índice, el ICL, en el sector público federal. Por favor, doctor Cristiano. Muchas gracias, Manuel. Bueno, tengo obviamente el reporte, pero por confidencialidad no lo puedo mostrar en pantalla, pediría una disculpa, ¿no? Pero deme chance de, si me dan nomás un segundito, le hago, ahí está, permita. Voy a proyectar brevemente unos resultados al respecto. Sí, lo copié para que no hubiera problema, no es este. ¿Ya se ve? Le eliminé aquí los datos sensibles, ¿no? En este caso, en el gobierno federal teníamos una dirección ejecutiva y 4 direcciones generales, los nombres son ocultos. Aproximadamente teníamos más de 150, 180 colaboradores y a raíz de la aplicación de este método se obtuvieron los resultados que están indicados en el diagrama de barra en la parte superior y por rango en la parte inferior. Entonces, bajo este resultado, aquí pudimos obtener cuál era el índice de compatibilidad laboral, por ejemplo, entre los integrantes de la dirección ejecutiva, un 87.2, y también los promedios a lo largo de todas las otras direcciones generales. También pudimos, de hecho, identificar cuántas personas estaban, digamos, en qué rango, entre 41.50, 91.100, etcétera, al interior de cada dirección general o eventualmente la dirección ejecutiva. También con este índice, de hecho, es posible, identificar nombre y apellido de cada una de estas personas. Es evidente que este tipo de información es particularmente delicada. También en este caso, de hecho, se aplicó para detectar casos de acoso sexual, acoso laboral y, en particular, también las acciones que habían sido llevadas a cabo por parte del departamento, bueno, de dirección de recursos humanos en este caso. Y también información relacionada, por ejemplo, cómo había terminado el caso, si esta hubiera sido la situación. A raíz de estos datos, que fueron obviamente proporcionados a la dirección ejecutiva, bueno, le puedo anticipar que la dirección ejecutiva sí tomó carta en el asunto para dar seguimiento a aquellas situaciones donde, tengo que anticipar, que los casos que fueron, digamos, identificados como relativamente problemáticos, ¿no? Que de hecho estaban en particular de 50 para abajo, tuvieron un seguimiento puntual, porque este índice de compatibilidad laboral, de hecho, se recomienda que sea acompañado no solo por los datos que lo componen, sino también para una evaluación cualitativa sobre los empleados de forma individual. Muchas gracias. Espero haber respuesto a las dudas. Muy bien, excelente, gracias. Cristiano, aquí hay otra pregunta parecida de
de un participante, de un empresario, Horacio Peredo, nos dice cómo podríamos aplicar los estudios de índice de compatibilidad laboral y este último que se presentan respecto a la factibilidad crediticia, nos indica. Brevemente, para aplicar el índice, lo único que tenemos que definir, de hecho, son cuáles son las áreas o los constructos, pongámoslo así, que queremos evaluar. Este es el primer elemento. Por lo tanto, para ellos sería útil poder saber eso y entonces proponer los reactivos correspondientes. Obviamente, estos reactivos tienen que ser, pongámoslo así, validados. Ya hay varios reactivos que son ampliamente validados y se pueden explorar también otros que sean de interés, como comentaba previamente, de la misma empresa. La idea es que si nosotros analizamos distintos constructos, entonces tendríamos también la necesidad de tener una evaluación completa con referencia a este constructo mismo, para poder obtener la mayor información pertinente de utilidad para poder identificar el problema. Y de a raíz de esta identificación, entonces sí, poder empezar a resolverlo. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, doctor Cristiano. Tenemos otra pregunta para el doctor Einar. Me están preguntando que si cuándo se verá, doctor Einar, reflejada la venta de futuros de agua en México. Ah, wow. No, pues excelente pregunta. Supongo que lo hacen con respecto a lo que sucedió el año pasado con esto de las ventas de futuros de agua a crepié en Estados Unidos, allá en las cuencas de California. Ese esfuerzo particularmente requirió una gran estandarización en el entendimiento de los flujos de las cuencas, ¿no? En realidad lo que ahorita, bueno, respondiendo a la pregunta, no debe de pasar más de 10 años y seguro vamos a tener futuros, pero los futuros requieren un insumo muy importante que es la volatilidad con respecto a la disponibilidad del agua. Si recuerdan en la presentación había lugares como Cuautitlán Izcalli, donde las tarifas de agua pueden inclusive decrecer, pero no hay. O sea, no les puedo cobrar un recurso que no les estoy dando, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque las cuencas se están modificando. Entonces, previamente al poder definir esa volatilidad, para definir los precios futuros del servicio medido de agua, tendremos que entender un poco mejor la disponibilidad del recurso por cuenca, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver, ¿no?, con también entender el costo que cada uno de los organismos que a nivel nacional se tienen está asignando para llevar el servicio medido. O sea, una de las conclusiones interesantes, y no por tema de politizar, no es nada para politizar, no, pero entonces la administración actual, no, esto es un tema profundo que lleva muchos años y que se tiene que abordar en algún momento porque no hay un organismo que realmente esté dictando las normas a nivel nacional, por distintas razones, para estabilizar los precios del líquido. Y entonces tendrá que pasar, ahorita, bueno, los que vivieran en la Ciudad de México ayer vieron un evento interesante, ¿no?, con la caída del granizo, pero así como esos son los que salen en las noticias, ¿no? Pero está lloviendo de manera distinta, con una frecuencia distinta, con una intensidad distinta, y eso cambia completamente los mantos acuíferos, su comportamiento y en consecuencia el comportamiento de las cuencas. Por eso hay que estar muy pendientes del desarrollo regional con respecto a la disponibilidad del recurso. Hay ciudades en Texas que están poniendo en duda el crecimiento los siguientes 30 años porque no van a tener el agua suficiente para crecer al ritmo que esperan. De la misma manera aquí en México, ¿no? De la misma manera aquí en México, el tema no es menor y como es algo que hemos dejado así pasar porque en México somos muy ricos en recursos naturales, incluido el agua, pues no estamos con el pendiente, pero llega el momento en que tendremos que hacernos cada vez más expertos y darle seguimiento y habrá que ver qué proveedor se empieza a animar, ¿no? Qué proveedor de este servicio se empieza a animar para empezar a trabajar con futuros sobre el vital líquido, ¿no? Y para temas de
ganado, temas industriales, se va a requerir porque el recurso cada vez pues, va a tener distintas problemáticas que nos harán tener que asignarle un costo mayor ante el tema de la disponibilidad del mismo. Muchas gracias, doctor. Interesante, la verdad es todo un tema, el tema del agua a futuro en México y las inversiones en términos de futuros. Ojalá. Ya veremos en 10 años. Muy bien. Graciela Cordero nos indica, los felicita a todos. Muchas gracias a Graciela por sus comentarios y nos dice cómo es que escogieron las empresas donde hicieron la investigación. Pregunta para los 3 primeros exponentes o ponentes, en este caso para la maestra Cintia, el candidato doctor Uciel y la doctora Angélica. Sí, me dan la oportunidad. Bueno, ya abrí micrófono, perdón. Adelante. Sí, yo hago consultoría. Entonces empezamos a hacer una consultoría por el área de costos y de ahí migró se permeó al área de cuentas por pagar, pero inicialmente la empresa empezó por un control de costos en consultoría. Gracias. Gracias. Doctor Uciel. Sí, buenas tardes. Bueno, como he estado trabajando en el estado de Oaxaca, se seleccionó a la provincia de Aragón, en específico a Teruel, dado su aspectos similares en territorio, en tamaño, y bueno, siguiendo este sistema de empresas de economía social. Entonces, por la riqueza que tiene y similitudes en territorio y en organización, se seleccionaron estas dos empresas grandes. También en otro estudio se estudiaba a una cooperativa de Oaxaca grande y también se hizo un estudio comparativo. Esa fue la razón. Gracias. Muchas gracias. Doctora Angélica. En mi caso, bueno, el criterio fue las empresas que están certificadas como sustentables, que son las que están dentro del IPC, que era el IPC sustentable, el de la Bolsa Mexicana de Valores, y se escogieron a las empresas que se mantuvieron estables durante el periodo analizado, porque hay empresas que entraron, salieron, entonces se escogieron nada más a las que estuvieron constantemente cotizando dentro del IPC. Perfecto, pues muchas gracias. Espero que le hayamos respondido a Graciela, igual para Horacio. Tengo otra pregunta, si no hay alguna más, a lo mejor es la última. ¿Se puede replicar la economía circular de España a México para el doctor Uciel? Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, les decía, como un estudio se realizó en el estado de Oaxaca, al igual que este estado, Chiapas, Guerrero, algunos del centro del país, tienen una tradición social, como el tequio, como las mayordomías. Entonces, sí se podría replicar, solo hace falta actualizar algunos aspectos jurídicos, administrativos, en algunas organizaciones. En este caso, la economía circular, como comentaba en la ponencia, en algunos otros países, por ejemplo en Europa, llevan todo un proceso, cierran el ciclo desde el aspecto de cosecha, de agroindustrial, de fabricación, de llevar a cabo crianza de algunos cerdos, de conejos. También tienen tiendas de artículos para mantenimiento de los equipos, tienen bancos, por ejemplo, tienen empacadoras de carne, cierran todo el ciclo. Por ejemplo, ellos tienen los almacenes de depósito, donde los agricultores llegan, dejan sus mercancías, bueno, sus granos, y aunque no sea temporada de venta de estos granos, ellos pueden cobrar y después se les restituye una parte cooperativa. Tienen un mejor precio, un precio más competitivo, pueden retirar a partir, por ejemplo, en un periodo de mayo a septiembre, en los cuales pueden retirar dinero, pueden cobrar parte de la ganancia por los granos. Entonces, la tradición que existe en algunos estados en México sí se podría replicar. No entiendo por qué hasta ahora no se ha hecho.
De hecho, ahí en las diapositivas ya no me dio tiempo a comentarlo. Uno de las propuestas que se realizan es que haya un mejor control, por ejemplo, en los apoyos que se dan a organismos de economía social, porque hay apoyos muy grandes, hay apoyos de mucho dinero que se le otorga a negocios tradicionales, pero que no hay un control de qué pasa con ese dinero. Por ejemplo, Oaxaca, en un estudio que también realizamos, sigue siendo uno de los países con mayor alto grado de marginación y pobreza, y han tenido millones de pesos en apoyos a organismos del sector de la economía social. Por ejemplo, nada más en 2019 a Oaxaca le dieron 43.432.000 pesos de apoyos a economía social. En 2016 más de 139 millones. Entonces, sí ha habido apoyos, pero no ha habido un control de cómo se gasta ese dinero para que mejore ese grado de marginación y disminuya. Entonces, sí se podría replicar, solo hay que dejar en claro cuáles serían las reglas y cómo sería el procedimiento. Gracias. Gracias, doctor Uciel, y pues muchas gracias a todos los ponentes. Yo por mi parte también le doy las gracias al decano Sergio Picazo Vela y le doy la palabra para que clausure este evento. Muchas gracias a todos los participantes, muy amables. Pues nada más para agradecer a todos los ponentes, muchas gracias por su empeño y su esfuerzo para que se haya realizado este evento. Muchas gracias a todos los participantes. Es muy grato haberlos tenido y haber compartido con ustedes ejemplos de los proyectos de investigación que realizamos en la Escuela de Negocios y Economía, y pues también invitarlos para el próximo evento, que lo tendremos en noviembre, con otro tema que pertenece a lo que se investiga en la Escuela de Negocios. Pues muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, saludos.